La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios y seguimos con el estudio de la carta de Pablo a los romanos. Continuamos en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a meditar este versículo, hermanos. Eso es un versículo de gran esperanza para todo ser humano. Fíjense bien, hermanos. No se dejen llevar como que está bien arraigado la doctrina de la condenación en la otra vida, hermanos. Ninguna condenación quiere decir que Satanás no puede tocarnos. No puede tocarnos. Sábenlo y medítenlo. Ninguna condenación. Vas a dormir bien, vas a estar libre de angustias, vas a estar libre de penas, no vas a tener un corazón amargado, no vas a andar, vas a tener paz en tu corazón, hermanos. Se van a ir los miedos cuando estamos en ese momento, cuando vivimos ese momento de andar en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu y no por los deseos de la carne, estamos en el cielo mismo, hermanos. O sea que casi siempre la gente se enfoca: cuando me muera me voy a ir al cielo, cuando me muera me voy a ir al infierno, si no obedezco. El infierno comienza aquí, hermanos. El infierno es aquí. Si fuera en el otro lugar, entonces ¿por qué? Fíjense bien, vamos a meditar esto bien. Si Cristo nos libró de las garras del infierno, entonces que no era en el infierno donde Él debería de haber sufrido. El infierno está aquí, hermanos. El infierno está aquí. El hecho de que haya poco conocimiento en relación al fuego, en relación al lago de fuego, yo ya lo he explicado varias veces, pero muy poca gente, es muy poca gente la que escucha. Para empezar, son pocos los que miran estos estudios. Fíjense bien. Está Cristo en la cruz. El que está a su mano izquierda, que es simbólico, le dice: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El que estaba a mano derecha le dice: ni estando aún en la misma condenación, te arrepientes. ¿Cuál era la condenación? Que estaban en la cruz porque andaban robando, eran tranzas, andaban robando y los agarraron y los crucificaron. Entonces le dice: ni estando en la misma condenación te arrepientes. Estaba en el infierno, hermanos. Dice: nosotros a la verdad merecemos este castigo, pero Él nada ha hecho. Y Él de hecho le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí
cuando vengas. Él creyó en la cruz. Él estando en la cruz, Dios le abrió. Se arrepintió. Él sabía que Jesús iba a regresar. Dice: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, Señor. Y Cristo le dijo: hoy mismo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús lo salvó. Entonces Juan menciona en relación al amor y en relación al miedo, dice: en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, en donde el que teme aún no ha sido perfeccionado, todavía está en condenación. ¿Por qué? Porque no ha entendido todavía el Evangelio, no lo entiende todavía. Sigue, anda ahí en la búsqueda de Cristo, pero ya guiado por el Espíritu Santo. Pero ya una persona, por ejemplo, vamos a mirar la carne. Cuando nosotros nos enfocamos en la carne, nos vamos a comportar como Pedro. Le dice Pedro: Señor, aunque me maten, yo no te voy a negar, porque Cristo les dijo que todos lo iban a negar, y todos lo negamos. No nomás es Pedro y sus discípulos, todos negamos a Cristo. Entonces Pedro dice: aunque me maten, dice, hoy mismo, Pedro, me vas a negar. Hoy mismo, antes de que amanezca, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces que me conoces. No, Señor, aunque me maten. Llegaron por Jesús a Getsemaní y Pedro sacó la espada. Pedro era valiente, pero le dijo Jesús: guarda eso. Pedro no entendía, hermanos, porque unos momentos antes les había dicho: el que no tenga espada, el que no tiene espada, compre una espada. Pedro traía su espada, pero Pedro no entendía, hermanos. No es carnalmente, no es con orgullo, porque si fuera con espada, si fuera balazo, si fuera... No es así, es con el Espíritu, como Jesús vence a Satanás. Jesús ya venció a Satanás en la cruz. Él cumplió todo lo que le mandó el Señor. Él ya obedeció. Entonces nosotros por fe nos hacemos uno en Cristo Jesús. Entonces por fe nosotros somos salvos. Pero fíjense lo que dice Juan 3, 17 o 18. Y esta es la condenación: que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, amaron más lo carnal que lo espiritual, porque sus obras eran malas. Prefirieron las cosas de la... O sea, el que prefiere las cosas de la carne está bajo condenación. Pero el que es gobernado por el Espíritu, ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, lleven una vida de oración, estudien la palabra de Dios, dedíquenle su vida a Cristo Jesús. Entonces, ninguna condenación. No quiere decir, fíjense bien, no quiere decir que no vienen situaciones. Por ejemplo, a Pedro se lo llevaron preso por predicar el Evangelio y porque sanaron ahí a una persona inválida. Pero se lo llevaron porque andaba predicando a Cristo, se lo llevaron a la cárcel. Pedro estaba encadenado. Pedro ya no tenía miedo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué pasó con Pedro, que andaba predicando el Evangelio? Pedro ya no le daba miedo ir a la cárcel.
A Pedro ya no le daba miedo que lo mataran. Había discípulos que sí tenían miedo, pero Pedro no era uno de ellos. Entonces, Pablo tampoco tenía miedo, ni Juan, ni Santiago. O sea, los apóstoles, los 12 apóstoles, quitando a Judas, no tenían miedo. Cristo les quitó el miedo cuando nacieron de nuevo. Entonces, a Pedro lo meten a la cárcel. Eso no es condenación. O sea, pues él ya vivía para Cristo. Entonces él estaba en la cárcel ahí con las cadenas. Estaba ahí medio dormido y llegó el ángel, llegó el Espíritu de Dios y lo despierta. Le dice: Pedro, despierta. Vámonos. Ninguna condenación. Pedro, el Espíritu de Dios, el ángel de Dios, lo sacó de la cárcel. Ese es un ejemplo. Pablo andaba predicando. Entonces unas personas que tenían miedo, por ejemplo, a Pablo le profetizan: el dueño de este cinto va a sufrir, va a ser llevado. Ya se le da la profecía. Entonces le decían unas personas ahí que todavía tenían miedo: Pablo, no vayas, Pablo, te van a matar. Y dice Pablo: ¿por qué andan ahí? Yo estoy listo para morir por mi Señor. El Espíritu de Dios ya le había dicho, Cristo ya le había dicho a Pablo: Pablo, no temas, Pablito, no tengas miedo. Entonces el Señor le dijo que iba a ser llevado a Roma. Pero ¿qué pasó cuando se lo llevaron? Estuvo en la cárcel predicó, hubo un terremoto, se salvaron varias personas, entre los soldados iban a quitar la vida porque pensaron que se habían ido los presos. Le dice Pablo: no te quites la vida, aquí estamos. Y fueron salvos. Eventualmente se dan cuenta de que Pablo era ciudadano romano, él era ciudadano, no. Entonces los que lo habían metido preso dijeron: ok, ya vete. Pero Pablo tomó eso como ocasión, apeló al César para ir a Roma, ahora sí como que para viajar gratis, vaya. Entonces el Señor que nos enseña con los acontecimientos de Cristo y de los apóstoles, Pablo, cuando va con una cantidad de presos, él va preso, van por el mar. Entonces había un huracán. De hecho, en la historia existe ese nombre de ese huracán. Entonces todos tenían miedo. Entonces Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Vino el Espíritu de Dios, vino un ángel y le digo: Pablo, no temas. Dice: se va a perder la nave, dice, pero ninguna vida se va a perder. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo lo estaba guiando, los ángeles de Dios. Pablo, no temas, se va a perder la nave, pero ninguno se va a morir. Entonces Pablo les habló palabras de esperanza a todos los de la nave. Entonces les dijo: no tengan miedo, el Señor me habló, me dijo que se va a perder la nave, pero ninguno se va a morir. Y así pasó. Llegaron a la isla de Malta. Cuando llegaron a la isla, estaban haciendo una alumbrada, ellos que habían sido salvos del huracán. Resulta que entre las ramas que traía Pablo venía una culebra y lo muerde. Entonces los que vivían ahí en la isla dijeron: no, pues que sí está jodido, o sea, de apenas la libró de morir en el mar con el huracán, y aquí lo muerde una serpiente. Entonces nomás se le quedaban viendo a Pablo a ver a qué horas petateaba, a ver a qué horas se moría. Y resulta que no le pasó nada, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Entonces ese episodio sirvió para que Pablo les predicara el Evangelio. Fue algo que Dios usó para abrir el corazón de esas personas y llegar el Evangelio a la isla de Malta a través de Pablo. Y Pablo llegó a Roma. Y en Roma lo encontraron que era inocente, pero por los fariseos lo dejaron preso, pero lo dejaron estar en una casa. O sea, ahí haciendo lo que él quería en realidad. Entonces, ¿por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es palabra de Dios, hermanos. En el libro de los Salmos dice: de todas las cosas te salvaré. Cuando tienes temor de mí, cuando eres obediente a mí, dice el Señor. Entonces, necesitamos estar ahí siempre, hermanos. Guiados, que sí, a veces de repente andamos cabeceando, pero fíjense bien, hay un acontecimiento en los evangelios en donde, ¿se acuerdan cuando en Getsemaní les dice Cristo a sus discípulos? Él se va a una distancia a orar cuando comienza la separación, cuando comienza la angustia, porque Cristo llevó nuestras angustias. Y fue tanta la angustia de Cristo que andaba sudando sangre. O sea, tuvo miedo. Cristo tuvo miedo. El miedo del ser humano lo llevó Cristo. Cristo sufrió la angustia, el miedo de la humanidad. Él la llevó. Ahí comenzó el sufrimiento, hermanos. Y era tanta la angustia, tanto el dolor, tanto el miedo, que le dijo: Señor, quita eso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la suya, mi Padre. Él obedeció, hermanos. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, el Señor siempre va a estar salvándonos. Entonces, Cristo les dice a sus discípulos: oren. Entonces 3 veces regresó y las 3 veces estaban dormidos. Y les dice que no pudieron estar despiertos un tiempo. Ahora hubo una ocasión en donde sí se mantuvieron despiertos. Trae Jesús a Pedro y a los hermanos al monte en la transfiguración. Entonces se los lleva y ellos ahí, el Señor estaba orando. ¿Y qué pasó? Ellos apenas ahí se mantuvieron despiertos. Ahora sí que simbólicamente andaban orando. Se mantenieron despiertos. O sea, eso es simbólico para nosotros, para la iglesia, de que si nos mantenemos despiertos veremos la gloria de Dios, hermanos. Entonces, como ellos estuvieron despiertos, vieron a Moisés y a Elías. Entonces Pedro le dice: Señor, ¿quieres que haga una cabaña, aquí una para ti, otra para Elías? O sea, no sabía lo que decía. Y Cristo fue transfigurado y ellos vieron la gloria de Dios, hermanos. Es bien bonito ver la gloria de Dios. Manténganse despiertos, hermanos, orando, dedicándole su tiempo al Señor. Dedíquenle en su corazón al Señor. Señor, yo le entrego mi vida, Señor. Yo sé que me atrae el pecado, pues, Señor, pero yo lo quiero servir a usted, Señor. Y usted obrará en mí, Señor, para yo dejar las cosas que me estorban. Tú dedícale tu corazón al Señor y que andes conforme al Espíritu y no conforme a la carne, y vas a ver la gloria de Dios aquí, y ninguna condenación. Todos los que vengan contra ti, porque te van a perseguir, comenzando con tus familiares, te van a pelear, o algunos se reirán de ti, algunos te van a alegar con un evangelio diferente,
te van a tratar mal en donde te congregas, si es que ya te corrieron, lo más probable, o te saliste porque no te quisieron. Entonces tú aférrate a Cristo Jesús. Tú sigue viviendo por el Espíritu y vas a ver la gloria de Dios, hermanos. Aquí el Señor te va a mostrar su gloria, pero tienes que estar despierto, y el ejemplo son la parábola de las 10 vírgenes. Aquí, porque cuando viene el novio, que es Cristo, a tu corazón, debes de esperarlo en tu corazón. Nosotros recibimos el Espíritu, los ángeles de Dios, y los ángeles de Dios nos conducen para que recibamos al Padre y al Hijo en nuestros corazones. Y cuando eso pasa es cuando vemos la gloria de Dios. Es bien bonito, hermanos. Y eso es lo que nos aumenta nuestra fe. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No solamente de una forma simbólica, sino literalmente. Porque cuando ves la gloria de Dios, cuando miras las maravillas de Dios, cuando el Señor te abre y puedes ver el reino de Dios, que es espiritual, entonces entiendes. Sí, seguimos viviendo en un cuerpo de pecado, pero el Señor no duerme. Dice: hijo, yo no duermo, y es una promesa de que el Señor, ya una vez que somos de Él, el Señor siempre nos va a salvar, siempre, pero siempre debemos poner la confianza en Él, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea, en su carne. Cristo recibió la condenación que nosotros merecíamos. Cristo se hizo pecado. Ahora, antes de llegar a los pies de Cristo, recibimos condenación. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios. Todo lo negamos, todos nos desviamos, aún nos hacemos inútiles. Entonces ahí cuando nos desviamos, cuando la maldad de Satanás llega a un límite, donde dice el Señor, nos arrebata y nos lleva a su reino, porque Él es bueno, misericordioso, porque para siempre es su misericordia, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia que Cristo, la ley que Cristo cumplió, ahí ya justificó a la humanidad. Entonces cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, entonces se cumple esto, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros a través de la fe en Cristo Jesús, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Dios quiere que seas rico, Dios quiere que tengas mucho dinero, sí, te puedes volver a casar, y todas esas cosas de la carne. Ahí hay condenación, hermanos. Entonces, si vivimos para las cosas de la carne, no hay paz. No hay paz. He ahí, escoge tú el bien o el mal. Elige tú. Tú elige. Ahora, si tú me eliges a mí, si tú me buscas a mí, dice Cristo, tú vas a entrar ya no en un templo hecho por manos de hombres, al cielo mismo. Tenemos entrada al cielo mismo. ¿Sabes lo que quiere decir eso, hermano, hermana? Al cielo mismo, a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos, estemos en el baño, estemos en el cuarto, en la sala, en donde estemos. Cuando nosotros oramos, los ángeles de Dios, el Espíritu de Dios lleva nuestras oraciones, está en el libro del Apocalipsis,
al cielo mismo. Ellos bajan y suben. ¿Se acuerdan que Cristo dijo desde hoy verán a los ángeles bajar y subir al cielo mismo? Desde que Cristo empezó su ministerio. Fíjense bien, porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, sufrimiento. Pero el ocuparse, el dedicarle tiempo al Espíritu es vida, vida y vida en abundancia y paz. No la paz de este mundo, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no se puede explicar. La paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. La paz de Cristo es sobrenatural. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Dios es paz. Entonces nosotros cuando tenemos un acontecimiento, entran miedos, entran angustias, pero cuando viene la paz de Dios, el Espíritu de Dios a nuestro corazón, de una forma sobrenatural, entra como una felicidad, una paz, un gozo en nuestros corazones, que simplemente decimos, ¡wow, Señor! Señor, ¿qué es esto? Es una paz que no se puede explicar, hermano. Esto es Dios en nuestros corazones. Pero solo si nos ocupamos en las cosas del Espíritu, lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. El Espíritu de Dios nos habla. Y nosotros por andar ocupados acá viendo la televisión o andando haciendo otras cosas que nos distraen, no escuchamos. Y entristecemos al Espíritu de Dios, a los ángeles de Dios. Los que viven, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, Cristo murió en vano entonces. Si nosotros seguimos aferrándonos a las pasiones de este mundo, le estamos diciendo a Cristo, Cristo, prefiero el mundo, prefiero el sexo, prefiero andar metiéndome con la mujer que yo quiera, prefiero yo esto, no te necesito. Básicamente le estamos diciendo a Cristo, estamos diciéndole al cielo mismo, no lo quiero, sin ni siquiera saber lo que están dejando o sea, rechazando lo que ni tienen idea, hermanos. Y todos lo hicimos, yo lo hice. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, el cuerpo está muerto, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, ya una vez que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos da vida. Ya la segunda muerte no tiene potestad, pero debemos de andar en el Espíritu. Porque si viene Cristo, o sea, y está la parábola, ¿no? Está cuando Cristo pasa y ve una higuera, él tenía hambre. Nosotros andamos aquí, estamos estudiando. Y de repente dice, voy a ir a comer con mi hermano. Voy a ir a comer. Entonces Cristo viene y te encuentra en el mundo. Cristo pudiera decir, no des fruto nunca más. Ay, esas son palabras duras. Son palabras duras. Y eso pasó. Cristo tuvo hambre, quiso cortar un higo de una higuera y no tenía higos. Y dijo, no, nunca más vuelvas a dar fruto. Y se secó. Se secó, quiere decir, o que quieres mundo, o que atáscate del mundo.
atáscate del mundo. Pero cuando vengas a pedirme ahí, cuando te estés sufriendo, no vengas conmigo, porque me rechazaste. Señor, Señor, ábreme. No te conozco, te va a decir Cristo. Cuidado, hermanos, cuidado. Debemos de, sí, hay que reconocer que somos débiles, pero Cristo dijo, Pablo le dice a Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu que ya está en ti. Pablo andaba atemorizado, tenía miedo. Y ahora sí hagan de cuenta con mis palabras que le dice, Timoteo, ¿por qué andas de miedoso ahí? ¿Por qué andas de miedoso? Has descuidado las cosas del Espíritu de Dios. Ponte a orar. Reaviva el fuego del amor de Dios que ya está en ti. ¿Por qué lo dejaste enfriar? Eso está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los que cuidaban del templo, había una lumbre. Era una lumbrera que es simbólica del amor de Dios, del Espíritu Santo. Que ese fuego no tenían que dejarlo apagar. Entonces lo cuidaban día y noche. Entonces a veces en la noche los que lo cuidaban se andaban queriendo dormir. Y más de alguna vez se les apagó ese fuego. Que era simbólico de que no descuiden las oraciones, no dejen la oración. No dejen la palabra, no dejen la oración. Es bueno estudiar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tenemos la palabra, pero necesitamos el aceite también, y el aceite también es simbólico del Espíritu Santo. O sea, necesitamos orar con nuestro Padre Dios en nombre de Cristo Jesús todos los días. Gracias, Padre mío, Señor, por su amor, su bondad, su misericordia, Señor, porque nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo, Señor, que llevó, Señor, nuestras vergüenzas, nuestras dolencias, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros pecados, Señor. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por ser obediente a nuestro Padre Dios, y a través de usted nosotros somos justificados para con nuestro Padre Dios. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero, Padre mío, Señor, ser obediente a su palabra, Señor. Yo quiero, Padre Santo, Señor, hágase su voluntad, Señor, en mi vida, de acuerdo a su voluntad, Señor. Y ahí donde somos débiles, contarle, Señor, yo soy débil en eso, yo soy débil en eso. ¿Qué nos dice el Señor? Sé humilde. Bienaventurados los pobres de espíritu. A Pablo le dice Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este mensajero de Satanás que viene y me abofetea. O sea, Pablo estaba pecando. Y el Señor le contestó, te basta mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué dijo Cristo? Cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, gócense. Entonces, ¿te pasa algo que con lo que no puedes? O sea, eres perseguido porque sigues a Cristo. Gózate. Cuando siempre está en Mateo 5, en las bienaventuranzas, en el sermón del monte, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gócense. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de nuestro Padre Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores. Porque si viven conforme a la carne,
morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, el pecado, para estar otra vez en temor. Cristo siempre cuando llegaba con sus discípulos y cuando venía caminando sobre el mar, siempre les decía: la paz esté con ustedes, pero también les decía: no teman. Pablo, no temas. Pedro, no teman. Mis hijos, no teman. No teman. Cuando sanaba a alguien, cuando venía alguien a pedirle sanación: Señor, te pido por mi hijo, Señor. No temas, cree solamente. Entonces el Señor quiere que no tengamos temor. Ahora, ¿por qué la gente tiene temores? Porque viven conducidos por la carne y no por el Espíritu. No porque Dios no quiera. Entonces una persona que le da placer a sus cuerpos carnales y luego viene y le pide al Señor, no es que Dios no quiera, es que la persona no ha entendido que es necesario ser guiados por el Espíritu de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud. Entonces, si nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser esclavos del pecado? ¿O cómo vamos a estar otra vez en temor? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos: Abba, Padre, o Papi. Yo le digo Papi a mi Padre Dios, Papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Entonces hay que padecer, sí, hay que morir a las obras de la carne. Esa es la cruz. Pero Cristo dijo, y Cristo no es un mentiroso, no es pesada. Mi yugo no es pesado, dice. Y no lo es, hermano, no lo es. Si somos guiados por el Espíritu. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuáles son las aflicciones? Bueno, ya les di ejemplo. A Pedro lo metieron a la cárcel, a Pablo también, los perseguían. Esas son las aflicciones, pero de todos los libró Dios. Ahora, ya cuando era su ida de la partida, ya de irse con el Señor, bueno, pues ya el Señor, así como el ejemplo está el de Esteban, cuando mataron a Esteban a pedrada. Pero Esteban no murió con temor. Él dice: veo el cielo abierto. Y lo apedrearon. Y aún ahí, cuando lo estaban apedreando: Señor, perdónales este pecado, Señor. Los perdonó, los amó, obedeció a Cristo hasta el último día de su vida con ese cuerpo pecaminoso. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación, no solamente los seres humanos, los mismos animales también gimen. O sea, el animal más fuerte se come al más débil. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Cristo es nuestra esperanza, hermanos. Nunca se les olvide eso. Pase lo que pase, venga lo que venga. Cristo es nuestra esperanza. Cristo resucitó, Él vive y nosotros vivimos también. Ya no morimos, nos mantenemos en el Espíritu. Pero fíjense cómo lo que dice Pablo, o sea, vamos a tener una gran sorpresa, fíjense bien, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, viene algo maravilloso, ¿okay? Es maravilloso, pero hay que ser pacientes. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A mí el Señor, una vez yo miré, por ejemplo, en una iglesia, en una comunidad, ¿cómo se llama esta iglesia? Ahorita me acuerdo, es una iglesia unitaria. Había personas, ahí había unas manifestaciones que no eran de Dios. Estaban unas personas así. Yo cuando empecé a ir eso, yo digo, estos van a ser los gemidos indecibles. Entonces yo le pregunté al Señor, y el Señor me lo mostró una vez. Una vez yo estaba con unas personas y estaba yo predicando, estaba yo hablándoles del Señor. Ya no recuerdo exactamente lo que estaba platicando, pero obviamente sí, yo siempre hablo del Señor. Y hubo un tiempo en donde yo callé y íbamos a orar por una persona, no recuerdo, y yo lo único que pude fue llorar, gemía, y yo no entendí hasta después. O sea, que yo mismo no sabía cómo orar por esta persona. Entonces fue con un llanto. O sea, era mi gemir. O sea, yo estaba llorando y gimiendo, pero era el Espíritu de Dios en mí. Y ustedes mismos me ven a mí seguido. El Espíritu me quebranta, me quebranta a veces cuando estoy predicando, porque ando en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que mora en mí me da palabra para predicarles a ustedes. Yo estoy leyendo, pero el Señor, y entonces el Espíritu me trae a la memoria a veces los versículos que para hacer así como una simil, que es lo que yo siempre enseño, lo que el Señor me da, lo que el Espíritu de Dios me da. Tratando siempre de estar en el Espíritu, yo siempre le pido a mi Padre Dios, no sean mis palabras, Señor, sino
que Él me use a través de este medio, poderles llevar palabra, pero que no sea yo, sino a través del Espíritu de Dios que esté en mí, que llegue su palabra. Y que el Espíritu de Dios también les abra el entendimiento para que entiendan la palabra. Y todo comienza con que deben de ser humildes. Aunque yo diga unas cosas que tal vez aquí como que esto nunca lo había oído, hermano, bueno, sean humildes y dejen que el Espíritu de Dios les confirme lo que yo les estoy diciendo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas espirituales? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que el que también intercede por nosotros. Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te va a dar duro, pero no te preocupes, yo he pedido por ti a mi Padre, tu fe va a ser zarandeada. ¿Y qué pasó? Vino Satanás y le puso pensamientos que de alguna forma confundieron a Pedro. Imagínate, o sea, yo lo puedo entender como carnal, lo puedo entender. Señor, yo no te voy a negar, porque Pedro era valiente. Él dijo: aunque vengan contra ti, yo soy macho, yo te voy a seguir, porque yo sé que Dios está con nosotros. Pero se confundió cuando Cristo le dijo: guarda eso. Ah, caray, ¿cómo que guarda eso? Pues sí, o sea, se ocupa espada para pelear contra estos infieles, aquí contra los romanos. Guarda eso, Pedro. ¿Y qué hizo? O sea, Satanás pidió permiso para que la fe de él fuera zarandeada. ¿Cómo? Pues yo no entiendo. ¿Cómo que guarda eso? Entonces Pedro se enojó de alguna forma y ahí va siguiendo. ¿Qué pasó? Pues aquí. No, que tú también. Entonces le entró el temor. Le entró el miedo. Pero yo según que más que miedo era orgullo. No, pues que yo no te entiendo, Señor. O sea, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti y me dices guarda eso, pues no entiendo. Entonces ya cuando lo negó 3 veces, Cristo voltea y le mira su rostro, le buscó su rostro. Y hay un salmo donde dice: en ti fijaré mis ojos. Es uno de los salmos, no recuerdo si es el 37. En ti fijaré mis ojos. Entonces, ya una vez que lo negó 3 veces, ¿Cristo qué hizo? Voltea y le fija la mirada a Pedro. Y Pedro se acordó. O sea, ya Satanás lo había atacado y cayó. Y Pedro fue a llorar amargamente. Lo negué. Todos lo negamos, hermanos. Esa es la realidad. Todos negamos a
a nuestro Señor. Todos lo negamos. Cuando pecamos, lo negamos a nuestro Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vino: Pedro, ¿me amas? Entonces, si lo negó 3 veces lo confirmó. Apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo. Para que, o sea, le reafirmó su fe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Si es que en realidad nos comportamos como ovejas y no como cabritos que andamos ahí peleando con todo el mundo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este capítulo, hermanos, estudienlo varias veces cuando se enfríen. Vayan y lean y estudien y mediten Juan 14, 15, 16 y 17 paralelamente con Romanos 8, que es en relación al Espíritu Santo. Entonces, si alguna vez tú te enfrías, regresa a la oración, aunque no lo sientas. Simplemente regresa a la oración y vete a leer y meditar Juan 14, 15, 16, 17 y Romanos 8. Entonces ya de ahí dedícale tiempo al Señor, trata de dedicarle todo el día, si puedes todo el día, o 2 días o 3 días, eso se le llama ayunar. Ese es el verdadero ayuno, ¿ok? Y también dependiendo de si estás trabajando, bueno, estar en el Espíritu para que no peques, o sea, para que estés, si andas en el Espíritu, vas orando, si vas en el carro vas orando, si vas en el camión vas orando, si vas en la bicicleta vas orando. Y sí, de repente te viene una distracción por aquí, otra por acá, pero tú regresas y regresas al Señor. Hábleme, Padre mío, Señor, ¿qué dice usted, Padre Santo, Señor? Platica con Él, regresa en cuanto puedas a la palabra de Dios. Ahorita ya con los celulares puedes leer la Biblia, de repente puedes escuchar, vete y lee, qué sé yo, el Espíritu de Dios te dice Salmo tal, o Jeremías tal, o Isaías, o qué sé yo, lo que el Espíritu de Dios te va a venir a tu mente, una palabra de Dios. Vete ahí, entonces léela, medítala. El Señor te está hablando, calla, cuando el Señor te habla, calla y medita la palabra, sigue en el Espíritu. Entonces ahí estás reavivando el fuego del amor de Dios que ya está en ti. ¿Okay? Entonces, todos los días, y acordándonos siempre. Por ejemplo, llega un tiempo en donde las personas que vivían del maná, Dios les dio maná del cielo. Y hubo un tiempo donde ellos dijeron, ya estamos hartos de maná para almorzar, maná para comer y maná para cenar, y un día y otro día y otro día, que eso es simbólico de que la palabra de Dios no nos hastía, hermanos. Para que la palabra de Dios siempre sea bienvenida. Háblame, Señor. Yo siempre le digo a mi Padre, habla, Padre, Señor, que tu siervo escucha, Señor.
y al Señor me habla. A veces tardo, ¿por qué? Porque yo me enfrío, hermano, yo me enfrío. Y ahí ando otra vez dedicándole tiempo a la oración, a la palabra de Dios. Y la mejor forma es regresar a la lectura, y el Señor casi siempre me voy a los evangelios, al libro de los salmos. Entonces ya escucho el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios me confirma, me manda, me da palabra. Y yo me recuerdo una vez donde yo le digo al Señor: Señor, si ando mal, exhórteme. No, hombre, no le hubiera dicho yo. Cuando me vino una exhortación me entró un temor. Ya le digo: ay, Señor, no, eso está bien duro, Señor. Mejor tenga compasión de mí, tenga misericordia de mí, que soy pecador. O sea, de alguna forma como que yo andaba presumiéndole al Señor, y cuando el Señor mismo me redarguyó, me entró un temor que olvídate. Entonces yo digo: ay, Señor, de preferencia ya no le digo al Señor: hábleme, Padre. Y el Señor solamente esa vez me habló con unas palabras que me causaron un temor de muerte. Pero viene de Dios, pero porque yo terco a preguntarle al Señor. Entonces ya ahora siempre me habla de su misericordia, de su amor hacia con nosotros. Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Entonces no nos hagamos orgullosos. Estén vivos en el Espíritu de Dios. El Espíritu es animoso, la carne es débil. Manténganse despiertos, ¿ok? Que la paz de Cristo y el amor de nuestro Padre Dios estén ustedes, hermanos y mis hermanas.